Reconocidos los 12 órdenes de suelos del sistema, corresponde ahora tratar el criterio para adjudicar el nombre taxonómico. El nombre taxonómico de un suelo tiene una estructura y componentes propios del sistema, inventados por el sistema, y que consiste en utilizar partículas formativas o elementos formativos del nombre. El primer grupo de partículas lo vemos aquí derivadas de los órdenes y de los regímenes de humedad y temperatura. De los 12 órdenes hemos marcado la partícula formativa que corresponde, por ejemplo, a alfisol, es alf, andosol es and, aridisol es id, entisol ent, espodosol od, gelisol el, histosol ist, inseptisol ept, molisol ol, con doble L o con una, es lo mismo, oxisol ox, ultisol ult y vertisol ert. De los regímenes de humedad tenemos áquico acu, peráquico per, údico ud, ústico ust, tórrico tor y xérico xer. De los regímenes de temperatura se utilizan dos como partícula formativa: de gélico gel y de críico cri. Otros regímenes de temperatura se utilizan ya con el nombre completo y en su momento aparecerán en el sistema. En esta diapositiva tenemos ahora las partículas formativas que se utilizan a nivel de suborden. Las partículas de cada orden obviamente sirven para definir el orden y representar el orden en el nombre del suelo. Ahora, las partículas que vemos aquí, alb, antr, acu, ar, etc., son para el suborden en cada orden en que estemos clasificando un suelo. Hay que tener en cuenta que son muchas partículas porque están destinadas a todos los casos de suelos del mundo. Pueden faltar algunas que siempre aparecen, pero de cualquier manera este es un panorama de partículas bastante completo y que permite interpretar parte del nombre de un suelo. Aquí tenemos la tabla, la primera parte, de las partículas formativas del nombre para gran grupo. Naturalmente, se repiten algunas partículas porque según el orden, algunas se usan en el gran grupo y otras en el subgrupo. Y aquí tenemos la continuación de las partículas formativas del nombre para gran grupo. Son muchas, pero hay que tener en cuenta que a medida que se baja de nivel taxonómico, en cualquier sistema taxonómico, la cantidad de información se va haciendo cada vez mayor. El cuarto nivel taxonómico, y con el que se cierra la clasificación específicamente taxonómica, es subgrupo. Para designar el subgrupo se utiliza una palabra completa a manera de adjetivo, por eso terminan todas en ico, y que se estructuran con una raíz que es cualquiera de las partículas que hemos visto antes, y así tenemos arídico, que significa presencia de régimen de humedad arídico en algunos años, porque esta es una característica secundaria. Todo subgrupo implica una característica secundaria al gran grupo con que se viene clasificando al suelo, en forma previa. Áquico, que si bien no tiene el régimen áquico, significa que algunos años se comporta como tal. Nátrico, que tiene específicamente ese hipopedón. Údico, algunos años el suelo que no es údico tiene características de údico. Salídico,
que presenta hipopedón sálico. Y así, cuando no hay ninguna alternativa específica, el suelo se considera típico. Con las partículas formativas del nombre del suelo, del nombre taxonómico, ahora pasamos a ver la estructura del nombre. Y nos basamos en un ejemplo, la serie oncativo, que ha sido clasificada como Aplustol éntico, familia limosa gruesa mixta térmica. Las dos palabras Aplustol éntico representan los 4 niveles taxonómicos. Una de ellas, Aplustol, contiene 3, el orden, el suborden y el gran grupo. La partícula ol viene de molisol, es el orden. La partícula ust se agrega a ol para formar ustol, que representa al suborden. Y la partícula apl se agrega finalmente a aplustol para representar al gran grupo. La palabra éntico, que es un adjetivo, corresponde al subgrupo, completa el subgrupo como nivel taxonómico y nos está diciendo que el aserio oncativo es del orden molisol, porque está contenido ese dato en la palabra aplustol. Pero tiene características de otro orden, que es el entisol. De modo que no se debe confundir entisol, representado en el subgrupo, como una característica secundaria de este suelo, con el orden en el que el aserio oncativo está inserta, que es el molisol. En inglés, finalmente, podemos ver que, al ser ese el idioma original, la estructura del nombre, de derecha a izquierda, es una secuencia continua de todas las partes del sistema taxonómico. Orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Entendida la estructura del nombre taxonómico de un suelo, vemos ahora una serie de ejemplos en las que hay 3 órdenes representados. Son todos suelos de la provincia de Córdoba y es solo una muestra mínima de las más de 300 series que ya se han identificado en la provincia y todavía faltan unas cuantas. Vemos primero que la serie Rodeo Viejo, Ballesteros, La Lagunita, Puesto Jacinto y la serie Elena son todos del mismo orden, molisol, del mismo suborden, ustol, y del mismo gran grupo, aplustol. Pero varían cada uno de ellas, de estas series, en el subgrupo. Por ejemplo, Rodeo Viejo, el subgrupo es aplustol lítico. Lo nombramos completo, aplustol lítico. Lítico está diciendo, como adjetivo, que tiene piedra a menos de medio metro. Ballesteros, siendo aplustol, su régimen de humedad normal es ústico, pero hay años en que se comporta como más húmedo, lo cual es un beneficio para los cultivos. La Lagunita, en cambio, no es tan bueno. ¿Por qué? Siendo aplustol, su régimen de humedad es ústico, pero hay años en que tiende a anegarse, es decir, acuico. El subgrupo acuico está diciendo ahí que la Lagunita tiene algunos problemas de drenaje, pero no son importantes porque acuico es una característica secundaria, no primaria. Puesto Jacinto es un poco más complicado porque es un aplustol páquico. Con esta palabra lo que se quiere decir es que el epipedón, que siempre es mólico en el caso de molisol, está engrosado, pero por cuestiones de erosión normal, es decir, erosión natural. No tiene nada que ver aquí la agricultura. Este puesto Jacinto está en una parte baja y a lo largo de los años
fue recibiendo material de las lomas, por erosión natural, insistimos, y entonces el epipedón mólico es demasiado grueso para la región, no está dentro de lo normal, está un poquito más engrosado. Por eso páquico significa justamente eso. La serie Helena es una plustol y dice ahí tapto mólico. Con eso quieren decir que a cierta profundidad hay materia orgánica que podría ser, probablemente, hay que verlo en detalle en la carta de suelos, un antiguo horizonte A enterrado. Ahora bien, la serie Hernando y Villa María ya presentan un desarrollo mayor y, por ejemplo, Hernando es un argiustol típico. El orden es molisol. El suborden es ustol, por lo tanto, la serie Hernando tiene régimen de humedad ústico. Y argiustol nos está diciendo que presenta horizonte argílico. La palabra típico es un adjetivo que está diciendo que no hay otra característica remarcable en ese suelo. Villa María ya tiene un desarrollo mayor a Hernando, argialbol típico. El orden es molisol, pero ahora el suborden es albol. La partícula alb dice presencia de horizonte álbico, el famoso horizonte E. Y debajo del E hay argílico, un BT, porque esta serie es argialbol. La palabra típico nuevamente nos dice que no hay otra característica remarcable en este suelo. Y así podemos seguir analizando, y es lo que se debe hacer con cada ejemplo que tenemos. Para más datos y para entender mejor por qué se clasificó el suelo de esa manera, insistimos que están las cartas de suelos con sus links al pie de esta imagen y recomendamos que entren en esas cartas de suelos y van a encontrar comentarios y muchos datos que van a ampliar y van a permitir profundizar el conocimiento de lo que es la clasificación taxonómica de un suelo. En este caso queremos aclarar que las categorías taxonómicas de un suelo tienen una secuencia para ir nombrándolas. El aplustol éntico, por ejemplo, si se pregunta qué orden es molisol, porque la partícula ol de aplustol lo está diciendo. El suborden integra las dos partículas orden y suborden, por lo tanto es ustol. El gran grupo se integra con la tercera partícula y entonces decimos aplustol. El subgrupo no es éntico, sino aplustol éntico. Y así, por ejemplo, el aplacuol údico, el orden es molisol porque sigue con la partícula ol, el suborden es acuol, el gran grupo es aplacuol y el subgrupo es aplacuol údico, todo completo. Más abajo tenemos un suelo del orden entisol, psamacuent. Aquí decimos, el orden es entisol porque termina en ent, partícula formativa de ese orden. El suborden es acuent, porque tiene régimen de humedad acuico. El gran grupo es psamacuent y está representando una característica de arena fina en todo el perfil. Es decir, es un típico suelo arenoso. Pero este aquí que el subgrupo no existe porque no ha sido clasificado a nivel de subgrupo. Por lo tanto, tenemos que decir subgrupo no determinado. El acuent es un ejemplo aún más restringido. Termina en ent, por lo tanto es orden entisol. El suborden es acuent y ahí se termina, porque no han determinado aún, por razones que pueden ser por falta de información, el gran grupo y el subgrupo han quedado fuera de la clasificación. Ocurre que muchas veces se mapean los suelos con distinto nivel taxonómico.
Y cerramos el tratamiento del nombre taxonómico del suelo con una secuencia de perfiles que son los perfiles correspondientes a las series vistas antes. Pero aquí las hemos ordenado con un criterio de menor a mayor desarrollo. Sugerimos que analicen todos estos ejemplos y que ingresen a los links de las cartas de suelo que ya fueron anotadas antes e investiguen por qué cada serie, Rodeo Viejo, Puesto Jacinto, etcétera, hasta Alto Alegre, han sido clasificados de la manera que están clasificadas, qué horizontes diagnóstico presentan, qué características particulares pueden tener cada uno de estos suelos, por qué se han desarrollado de esa manera y pueden llegar incluso a entender algunas características de uso o aplicación en agronomía. Esta es la forma de profundizar el conocimiento sobre la taxonomía de un suelo.